Bienvenidos de nuevo al podcast político para abordar el día de hoy, de nueva cuenta, hay que decirlo, al influencer Diego Rusarín, que se reunió en su espacio de revisión de noticias con el supuestamente analista geopolítico Alfredo Jalife. Antes que nos comiencen a insultar de nuevo, quiero aclarar de una vez para que no lo pongan, no vamos a invitar a Diego, no nos importa invitarlo, no es algo personal. Entonces les pido, aunque les cueste un montón, de que si pueden hacer por lo menos el esfuerzo de separar a las ideas de la persona. Y bueno, para comenzar, como ya vieron, hoy se encuentran conmigo, como siempre, Horacio, ¿cómo estás? Hola Cristian, ¿todo bien por acá? Perfecto, y como este es un tema de importancia, pedimos como refuerzo a Balam, ¿qué tal? ¿Qué onda? ¿Cómo están? Hablando ya en serio, como esto es un programa para mí importante, porque me parece que estamos aquí ante dos bufones y payasos muy peligrosos en el sentido de que me parece que responden a ciertas lógicas de agitadores fascistas. Les traje una cita que leí de un texto de Adorno del 44 que se llama Sobre la propaganda fascista. Para que más o menos nos demos una idea, quiero que lo que van a oír ahorita lo mantengan presente durante no sé cuánto dure, hora, un poco más menos, del día de hoy, porque creo que las palabras de Adorno más o menos expresan mi preocupación. Vamos entonces a escucharme a mí mismo leyendo ese texto, una partecita de Adorno. Se trata de una propaganda personalizada, esencialmente no objetiva. Los agitadores emplean gran parte de su tiempo en hablar bien de ellos mismos, bien del público que les escucha, puesto que el peso total de esta propaganda tiende a promover los medios, la propaganda misma acaba convirtiéndose en su propio contenido en última instancia. En otras palabras, la propaganda funciona como una especie de cumplimiento del deseo. Este es uno de sus patrones más importantes. La gente está iniciada. Se supone que está al tanto de lo que pasa. Se le hacen confidencias. La gente es tratada como la élite que merece saber los misterios escabrosos, ocultos a los que se encuentran fuera. Una cierta vaguedad respecto a los fines políticos es inherente a la esencia del fascismo. Esto se debe en parte a su naturaleza intrínsecamente ateórica, es decir, antiteórica, en parte al hecho de que sus seguidores serán estafados al final y a que los líderes tienen por ello que evitar cualquier formulación a la que más tarde tuvieran que hacer frente. La propaganda fascista ataca más bien a fantasmas que a adversarios reales, es decir, construye un imaginario del judío, del comunista, y lo descuartiza sin preocuparse demasiado por cómo poner en relación esta imaginería con la realidad. No emplea una lógica discursiva, sino que es más bien, particularmente en las exhibiciones oratorias, lo que podría llamarse un vuelo organizado de ideas. La relación entre premisas e inferencias se sustituye por un trabazón de ideas que se apoyan en la mera semejanza, a menudo por asociación, empleando la misma palabra característica en dos proposiciones que no tienen relación alguna desde el punto de vista de la lógica. Este método no solo se hurta al mecanismo de control del examen racional, sino que además le facilita psicológicamente a la audiencia la tarea de seguirlo. Esta no tiene que pensar con exactitud, sino que puede entregarse pasivamente a la corriente de palabras en la que nada. Es una especie de show, una más o menos pedagogía emocional para el público. Los líderes son generalmente tipos de carácter oral, con una compulsión a hablar incesantemente
y engatusar a los demás. El célebre embrujo que ellos ejercen sobre sus adeptos parece depender en gran medida de su oralidad. El lenguaje mismo, privado de su significado racional, funciona de un modo mágico y promueve esas regresiones arcaicas que reducen a los individuos a miembros de las multitudes. Bueno, fue una cita un poco larga y densa, sin embargo, quise comenzar de esta manera para que de una vez a todos los que nos ven y escuchan, que les dé hueva pensar, que no les guste la teoría, que quieran simplemente aquí a venir a un espacio donde o somos de hate o somos de que amamos a Jalife y a Diego, no es el caso, sino aquí vamos a tratar de hacer un ejercicio de diferenciación entre las ideas que nos parecen pertinente criticar cada quien a su modo, etcétera, pero por lo menos de mi parte, con base en lo que acaban de oír. Entonces, de una vez, quien no le interese pensar, que se vaya. Vamos al primer clip que les traje en el que Diego justifica por qué invitó a Jalife a su espacio. Escuchemos. Es un placer estar con ustedes por acá. Hoy la verdad es que ropa de gala. Vamos a tener un invitado hoy que probablemente ha sido la persona más requerida en el canal. Lo digo con muchísimo orgullo y muchísimo placer. Pero además igual yo, mis seguidores, seguidoras y seguidores, sí, me han solicitado mucho que nos entrevistemos. Yo no sé ustedes, pero me pareció curioso que ambos estaban ansiosos, o no tanto a ellos, sino la gente que los sigue en redes, que son muchos, eso sí, hayan pedido que se entrevisten, que eso ya es lo primero que digo. ¿En serio fue una entrevista o más bien es que ansían en una especie de ficción de aficionados, como en las películas de Marvel, el encuentro de dos héroes que, además, y eso es mi punto o la pregunta que yo les quería hacer es que cuando yo sigo a alguien, que igual pasa, gente que te parece que dice cosas listas, que analiza la realidad en geopolítica, en finanzas, en lo que ustedes gusten, a mí en todo caso se me antoja que vayan a espacios para hablar con gente o, mejor dicho, a discutir con gente que no piensa como ellos. Eso es lo que yo anhelo en todo caso, que haya debate para que yo mismo vea qué tan bien están articuladas las ideas que a mí me laten. Sin embargo, de ninguna manera a mí me atrae la idea de que vayan a un espacio en el que se encuentra con alguien o con varios que piensan igual que él o ella y nada más se estén dando besos en el culo uno a otro y reafirmando cosas que ya piensan. O sea, eso creo que provoca muchas cosas, pero no el hecho de pensar o hacer un esfuerzo de articular o de repensar lo que ya pienso antes de oír este programa. Entonces, yo no sé cómo vean ustedes, pero ya me pareció curioso, si no es que peor que eso. Yo creo que a veces ni siquiera hace falta que sea la misma línea de pensamiento. Hay veces que también desde una aparente oposición de ideas termina más bien siendo como un juego concertado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Como papeles repartidos, ¿no? Que implican cierto antagonismo, ¿no? Lo llegamos a ver sobre todo, bueno, en este caso estamos hablando quizá de críticos o de analistas, no sé cómo llamarlo, pero en el escenario político de repente vemos ciertos personajes de la vida política que parece que bailan un vals, ¿no? Yo ahorita tengo muy presente el caso de Noroña y Lili Téllez, ¿no? Que pues supuestamente son los enemigos más acérrimos, pero pues juntos arman un discurso completo, ¿no? O sea, estoy de acuerdo. Sin embargo, ajá, ¿en cuántos programas han estado ajá, ellos, entre ellos o incluso en una mesa con más sí, integrantes debatiendo un tema o hablando sobre algo? Nunca, nunca. Sino ellos sí, juegan es muy ese raro. No se partido de exponen a tenis. eso, ¿no? Ujú. Exacto, ellos juegan ese partido de tenis a través de los medios, pero no están en un espacio donde además, ya sea Lili o Gerardo Sí. dice, estoy muy orgulloso de haber invitado aquí porque mis seguidores lo pidieron. Eso no sucede. O sea, eso, yo no sé cómo lo veas tú, Balan, pero eso sí me parece más parte de esa, ¿cómo decirlo? De ese fenómeno de que ya se junten comunidades en redes que apoyan ciertos personajes y que les gusta la idea más, como yo insisto, como una película de Marvel donde los fans de Hulk quieren que se reúna con el Capitán América para que juntos
combatan al mal en el mundo. Me parece más un Sí. evento de esta índole que otra cosa. Totalmente, o sea, yo creo que incluso se alcanza a ver con la diferencia muy evidente desde mi punto de vista entre las dos formas de analizar o discutir de ambos, porque a Jalife, bueno, por lo menos mi percepción fue que ya le cuesta trabajo, quizás un poco por su edad, pero sí había una gran cantidad de conceptos que Ruth Sarin decía. Por ejemplo, se aventó de repente la frase que dice: las definiciones se deben actualizar con la materialidad concreta de las fuerzas de producción. Entonces, pues obviamente Jalife se quedaba así como, ¿y qué quiso decir? ¿O hacia dónde va? O sea, como que cada uno de alguna manera cayendo totalmente en su juego, por así decirlo. Y por el otro lado, Jalife con análisis así como súper sencillos, pero además muy dogmáticos, del estilo: todos los que digan que izquierda y derecha tiene sentido para analizar el mundo en realidad son idiotas, ¿no? La única distinción real es soberanistas y globalistas, y cualquiera que diga algo contrario es un pepejo prácticamente. Entonces, como que uno y otro están como muy metidos en su propia lógica. De hecho, yo casi no veo que dialoguen demasiado. O sea, No, como que, no, como que justo. Ruth habla de algo y luego como que el otro no le entiende y empieza a hablar como de lo suyo. Y como tú dices, como que yo siento que entonces fue como un vómito de hablar absolutamente de todo y nada. Aparentemente hablaron de la coyuntura en Francia, pero de eso yo creo que han de haber hablado menos del 10%. Sí, es que justo sobre eso, el siguiente clip que les traje es Sí. sobre lo que pasa en Francia. Diego introduce y luego Jalife, entre comillas, lo analiza. Vamos a verlo. Venga. Hace poco tiempo en Francia tuvimos elecciones en donde supuestamente la derecha se vería bastante convincente, pero para sorpresa de todos, el resultado democrático fue un movimiento brutal hacia la izquierda liberal francesa, incluso con algunos tintes de socialdemócrata y demás. Y lo que escuchamos ahora más recientemente es que Macron está invocando unas políticas de excepcionalismo para no entregar el poder. Y lo que ha hecho él o lo que ha usado como excusa es que él está velando por la estabilidad de Francia para no entregar el poder hacia la izquierda. Entonces aquí sí, pues le cedo la palabra y escuchamos su análisis. Vamos a verlo. Y ahí comete un gravísimo error Jean-Luc Mélenchon, porque lo usa Macron para irse usando esa dicotomía topográfica que ya está caduca en el siglo XXI entre izquierda y derecha, y atrae a Macron a Mélenchon a su trampa ideológica. Hago un paréntesis. Para mí, ¿cómo hay que ver el mundo hoy? El mundo hoy se define mejor porque, mira, hay demasiadas excepciones. Cuando te pones a ver, bueno, ¿y qué es la izquierda? Te pones a ver, hay una izquierda travesti, por ejemplo. En México abundan. La izquierda travesti en México abunda. Son globalistas que se dicen al mismo tiempo izquierdistas. Tú me la platicas, ¿no? Yo no veo como un globalista puede ser izquierdista. Bueno, entonces, por ejemplo, tienes a Boric en Chile. Bueno, aquí ya vemos, no sé cómo lo vean ustedes, pero Jalife, como ya dijo Balam, insiste una y otra vez que ya está caduco, según él, hablar de, ideológicamente hablando, izquierda versus derecha, y nos dice que la nueva dicotomía, según él, es la de globalistas versus soberanistas. Ahorita vamos a entrar lo que según él es esto, pero también ya en este clip nos dio una probadita de su lenguaje desde mi punto de vista de agitador fascista cuando habla de la izquierda travesti como sinónimo de perversa, oculta, que no es clara, que tiene como ideas siniestras que no podemos ver y que se adapta a lo que pasa y que no claramente dice, a ver, yo soy globalista o yo estoy más a favor de la soberanía de mi país. Eso ya le parece algo de travestismo. Sí, más bien, creo que, o sea, pero creo que cuando dice eso de travestismo se refiere a que se viste, o sea, la izquierda desde su punto de vista por naturaleza es soberanista. No entiendo muy bien cómo llega a esta conclusión, pero desde su punto de vista es eso. Entonces, la izquierda que se hace pasar por globalista desde su punto de vista es transvesti, como los hombres que se hacen pasar por mujeres, ¿no? Yo creo pero según él eso sería un acto, o por lo menos lo interpreto yo así, de perversidad, como de engaño. Como que eres tan perverso que oficialmente te haces pasar por algo como de izquierda, que piensas en la gente, pero que en el fondo, si te quitas tu disfraz de travesti, entonces sale
que en realidad él es empleado, según él, hay que decirlo, según él, cito, para que no me insulten, de los judíos mundiales que controlan el mundo. Y eso creo que sí sería un acto, según él, de perversidad. Pues bueno, no sé, aquí les preguntaría, él estaría negando ya las categorías de izquierda-derecha, pero de cierta manera las vería casi totalmente vertidas en las de globalistas y soberanistas. O sea, digamos que de un lado estaría la izquierda y los soberanistas, y del otro lado, o los que antes eran de izquierda, ahora son soberanistas, y los que antes eran de derecha, ahora son globalistas. O sea, son, digamos, esas corresponden como si fueran un espejo, digamos. Yo creo que, digamos, aquí para él. Efectivamente como que lo que vemos es de alguna manera a Jalife ocupando, diría yo que se puede ocupar su propia crítica, de que son términos que ya no se ocupan hoy en día, porque se ocuparon o fueron utilizados para pensar el momento de la globalización, justamente, un momento en el que ya en la cuestión de clases no se consideraba realmente importante, entonces las sociedades ya no se dividían entre quienes pelean por la clase y quienes pelean, digamos, por la nación, sino que ahora más bien es entre quienes aceptan la globalización tal y como se está llevando a cabo o la rechazan, digamos, de una manera nacional, radical, que ahí empieza, digamos, todo este... Siento yo que muchos debates, por lo menos en sociología y ciencia política de principios del siglo XXI, fueron justamente sobre eso, sobre cómo habían ciertos grupos que se resistían a ese proceso de globalización, que ahora yo siento que vemos lo contrario, que más bien estamos viendo como un proceso de desglobalización en el que más bien las regiones empiezan de nuevo a tener una mucha mayor influencia y la nación en sí misma como idea empieza de nuevo a ganar. Pero justamente yo creo que, digamos, en el momento en el que adopta Jalife esa visión de que el mundo puede entenderse o debe entenderse únicamente entre globalistas y soberanistas, ya en sí misma creo yo que es una distinción o criterio propio del neoliberalismo, o propio, digamos, de esa época que abandonó justamente cuestionar la lucha de clases, por ejemplo, ¿no? Que ya no hacía caso verla, y entonces ya todo lo que importaba era ver cómo unas empresas nacionales se enfrentaban a unas empresas globales que se las querían comer. Pero entonces ya, digamos, la clase obrera, los derechos de los trabajadores salen automáticamente de nuestra discusión y ya únicamente, como normalmente lo hacen las personas que únicamente hablan de geopolítica, pues observan, digamos, estados que están peleando entre ellos en ese juego de globalistas soberanistas, ¿no? Pero desde mi punto de vista, no solamente es insuficiente, sino que ya ni siquiera es así. O sea, eso fue novedad hace 20 años, pero hoy en día ya no es criterios que siquiera sean relevantes para las personas que referente, digamos. Sí, no, ya no. Ajá, o sea, si bien comparto algunas cosas que dijo Balam, me gustaría abrir la diferencia en el sentido de que me parece que sigue vigente, si bien yo no la comparto de ninguna forma, sí hay, sobre todo si analizo el bloque de los BRICS, cada vez más el afán de pensar, y como también tú lo expresaste, de que estamos en una especie de movimiento de desglobalización. Yo no pienso eso, sino yo más bien observo un cambio en la estructura de la globalización. Sin embargo, no que vamos a luego estar en el proceso en un mundo menos globalizado que antes, sino nada más es para mí una especie de transformación, pero no de regresión en ese punto, que combina con lo que tú dijiste de que sobre todo a partir, me parece, de los indignados, o desde antes, desde el foro de Sao Paulo, que no me acuerdo cuándo se funda, pero en 2002, algo así, cuando estaba Lula Chávez, algo así, más o menos, dénmela por buena. En ese entonces había una crítica desde los de abajo, desde la izquierda, en contra de la globalización, que sin duda hoy en día es neoliberal. Yo no niego eso, yo no, entonces soy un apologista de cómo es el mundo hoy. Sin embargo, hoy, si se fijan, casi ya no hay una crítica desde la izquierda a la globalización, sino esa fue sustituida por una crítica reaccionaria a la globalización, que, como Trump, como Johnson, como Putin, entre otros, romantiza el mundo previo a la época neoliberal y olvidan muchos puntos que no estaban bien y nos dicen, si nos imaginamos un mundo previo a eso, seguramente a todos nos va a ir mejor. Entonces, más bien creo que ahí hay como una especie de cambio en el centro de gravedad, desde qué punto de vista se observan
las deficiencias, digamos, de la globalización, que ya no son, como ustedes dijeron, en clave de que a la mayoría de la gente no le convino este proceso de globalización, sino se observa más bien, el problema es que Estados Unidos la domina. Ese es el problema. No es en sí que la globalización, el capitalismo, la explotación, las empresas, sino el problema es que ellos mandan. Si nos imaginamos un mundo en el que ellos ya no mandan, ya sería, según ellos, porque lo van a oír ahorita, un mundo en el que para todos, sobre todo para la gente, les iría un poco mejor. Pero bueno, para que hablen ellos, ahorita Jalife va a profundizar sobre lo que según él es esta nueva dicotomía. Si Mélenchon hubiera manejado la dicotomía, que yo lo digo con medida de rigor, propuse y que ya se está manejando en muchos países, sobre todo hoy en Rusia. En Rusia ya adoptan el término globalista versus soberanista. Fíjate que claro. Ya no te están dando el concepto que si eres capitalista o si eres comunista, porque ya la misma Rusia es capitalista. Fíjate qué interesante. Entonces, son soberanistas. Y entonces, hoy, ¿qué hace Macron? Juega a los extremos de extrema derecha, términos ya caducos, con una, nos guste o no, con una soberanista como es Marine Le Pen, que es pro-Rusia, conste, y Mélenchon, cuando tú te pones a analizar sus discursos y todo lo que ha dicho, no es rusófobo. Fíjate lo que estoy diciendo. Entonces, aquí que estamos viendo que el rusófobo de Macron, ¿sí? Obvio. Se está aliando con está jugando geopolíticamente y lo está haciendo muy bien con estos aldeanos que siguen usando las palabras de izquierda y derecha y les toma el pelo a todos. No solo Le Pen, pero sino también en Italia, Meloni, pues fue a China, ¿no? A restablecer los vínculos de la iniciativa Belt and Road, de la cual Italia ya se había retirado, porque pues vio que se ponía dura la cosa. Ok, o sea, ¿qué nos acaban de expresar? Les voy a compartir y ya me dirán ustedes cómo lo veo yo. O sea, toda una corriente desde la Ilustración, para mí la que más importa, que luego es seguida por Marx, se basa precisamente en la idea de internacionalismo, que no sería otra cosa que pensar en una especie de globalización. Ojo, no neoliberal, sin embargo, sí que rebasa los estados como países. Y entonces condenar lo que dice Jalife, es decir, que si tú piensas a nivel global es imposible que seas de izquierda y que la única forma que tú pienses de manera anti-hegemónica es que estés a favor de la soberanía de los países, para mí es una falacia o por lo menos un fracaso absoluto de comprender la realidad. De hecho, me parece que se podría argumentar justamente al revés, de que me parece, desde mi punto de vista, no hay soberanismo o nacionalismo que se pueda pensar como de izquierda porque requiere de forma inherente siempre los que no forman parte. Es decir, que tiene el elemento de exclusión en su misma constitución, no hay de otra. Entonces, ahorita no es tiempo de profundizar sobre eso porque sería un debate aparte. Y luego, además, también me asustó que hablara de rusofobia. Es decir, que según él, la antipatía que tiene el gobierno de Francia con el régimen de Putin en Rusia se explica a través de la rusofobia, es decir, el desprecio general a los que tienen pasaporte ruso también es una falacia absoluta de agitación fascista. Hay que expresarlo por lo que es. Porque, ¿qué tiene que ver la población de Rusia con el régimen de Putin? Muy poco. Sería más o menos como si en México, durante los gobiernos de Fox, de Peña y de Calderón, se nos hubiese igualado con ellos. Y decir que como ellos son nefastos, entonces ellos son mexicanofobos, o ¿cómo sería? Mexicofobos, o algo así. Es decir, que hacer una unión, una identidad entre la clase gobernante y el pueblo que vive en esa ubicación geográfica es una clásica táctica de agitación fascista. Y ya el último punto tiene que ver con que a mí me parece más bien que en vez de rusofobia, lo que hay es una
simpatía compartida por los nombres que ellos dijeron, Le Pen, Meloni, Putin, entre otros, por el sentido antiliberal de los regímenes de Putin y Trump. Es decir, que los partidos de extrema derecha en países europeos les gusta la idea de una sociedad conservadora como la plantean, entre otros, Putin y Trump. Es decir, en contra de los pinches LGBTs que son perversos, la familia tradicional, que la mujer esté en casa. Es decir, que otra vez haya un orden, como dirían ellos, más apegado a la lógica de Dios, la Pachamama, como le quieran llamar. Pero que es por eso que simpatizan con ellos y es por eso que Macron tiene antipatía, porque eso es cierto, por este tipo de líderes. Pero bueno, ¿cómo lo ven ustedes? A mí realmente me parece que tienes toda la razón. O sea, de alguna manera están quitándole... En principio me parece que el hecho de no poder hablar entre izquierda y derecha ya en sí mismo es una incomprensión justamente de cómo ocurren las políticas, porque incluso, digamos, lo que podríamos decir es que hay gente, que de alguna manera es la reflexión a la que llevas, que hay gente soberanista de izquierda y derecha y hay gente... Bueno, tú dirías que soberanista no se puede ser de izquierda incluso. Pero que, digamos, globalista por lo menos sí puede haber distinción entre derecha e izquierda y que la diferencia de una globalización neoliberal sería justamente que es una globalización de derecha y una globalización de izquierda buscaría algo contrario, más bien como el internacionalismo, el apoyo, la solidaridad. Totalmente cierto. Y más bien me dio la impresión a mí que durante una muy buena parte del programa, no solamente él, sino también Ruth Sarin ocupan, digamos, sus esquemas conceptuales que más o menos tienen elaborados para hacer una visión o una lectura netamente instrumental de las relaciones políticas entre los países. Porque como lo vimos en el clip que lo acabas de mencionar, Jalife dice que el momento, digamos, en el que la distinción de izquierda y derecha, ideologías, proyectos políticos, todo eso ya murió. Entonces, de alguna manera, él mismo también se compra ese cuento del fin de la historia y dice, bueno, entonces, como ya murió, únicamente podemos ver entre quienes ven por su patria y quienes quieren, digamos, como establecer un dominio mundial específico. Y efectivamente, entonces, si lo vemos en ese sentido, es que justamente parece como muy lógico poner en un mismo lado, por ejemplo, a gente como Putin, como Xi Jinping y como algunos países rebeldes de América Latina, y por el otro lado Estados Unidos, Japón, muchos países de Europa, Francia, Alemania, y entonces, digamos, las distinciones entre uno y otro parecen ser superfluas y digamos, sí, poco relevantes, porque como ya no importa, digamos, ser de izquierda o de derecha en un país, entonces lo único que importa es que tú seas el jefe de ese país que tiene intereses más o menos en contra de Estados Unidos o a favor de ellos, y con base en ello es toda la lectura que prometen o que ellos proponen acerca de la política. Realmente el resto de otras cosas que mencionan, desde mi punto de vista, sí es como muchos prejuicios discriminatorios ocultos de categorías de análisis, como esta cuestión de lo transvesti, como... bueno, tiene muchísimas, sobre todo Jalife es particularmente bueno haciendo eso, pero en algún momento, por ejemplo, yo creo que se nota cuando él dice, el Partido Demócrata hace mucho tiempo que es antidemócrata, y él dice, yo escogería a Bob Kennedy. ¿Por qué? Porque a mí me gusta la gente de los Kennedy. Y Bob Kennedy es justamente que está apoyando a Donald Trump desde hace muchísimo tiempo. Es un conspiranoico que cree así en que los aliens llegaron al planeta. O sea, una locura absoluta. Pero le encanta, digamos, a Jalife. Entonces, como él tiene cierta afinidad, como tú lo acabas de decir, en términos de sus valores, parece perfectamente lógico que lo apoye, ¿no? Sí, no, incluso nada más para darte la palabra, Horacio, Bob Kennedy dijo, cito, que el COVID fue un arma genético modificado para matar a los blancos. Sí. O sea, para que nos demos más o menos una probadita, una idea de cómo argumenta Bob Kennedy. Que Dios nos libre, que comparado con él, Trump hasta parece mentalmente estable. O sea, comparado con él. Ya quitando todas las fobias y cosas raras que dicen, me parece que la distinción ideológica entre los regímenes que ellos apoyan y no es la cuestión liberal. Es decir, que lo que les molesta, y no entiendo por qué, es el liberalismo en esos países. Y ni siquiera la parte económica de que eso sería mi problema. Sino, más bien sería una especie de liberalismo cultural. Ese es el problema. En todo lo demás, no tienen críticas. Y eso más bien sería para mí hoy, es decir, que los que Jalife llama globalistas serían la unión
de los, entre comillas, liberales, mientras los llamados soberanistas serían la unión de los que están en contra de eso. Así, para mí hay una lógica en lo que dice Jalife, pero que no tiene nada que ver en cómo la establece él. Bueno, ahora sí, perdón, ¿quieres decir algo, Horacio? Yo más bien preguntaría otra vez para ir aclarando, ¿no? A lo Ok. mejor. Pues porque aquí, bueno, por lo menos para mí no es tan usual la distinción entre globalistas y Soberanistas. soberanistas. Pero bueno, por lo que entiendo en la crítica de ustedes, digamos, lo que le falta a esa distinción, o sea, es decir, esos huecos que deja a la hora en que uno trata de aplicarlo a los casos reales, digamos, a personajes políticos reales, de cierta manera todavía necesita de términos como izquierda y derecha para acabar de ser esa distinción, o sea, para que esa distinción cobre realmente sentido, cobre concreción en esos personajes reales. Sí hace falta esa distinción de izquierda y derecha, o sea, es como una especie, todavía sigue siendo una especie como de brújula para comprender una distinción como esta de globalistas y soberanistas. Eso sería lo que están diciendo ustedes. Yo diría Y que que sí. Jalife sería alguien que está tratando de cierta manera imponer esta distinción y ya meter como a la fuerza a estos personajes políticos reales. Yo pensaría que sí, digamos, y no sé cómo lo vean ustedes, pero creo que también se debe a, de alguna manera, este proceso histórico que vivimos hace 25, bueno, ya 30 años, que fue, digamos, el proceso de neoliberalización de todo. Pero en la academia y en general en las narrativas, la idea de que la historia murió y que las grandes narrativas por las cuales vale la pena pelear prácticamente ya no existen. Entonces yo creo que de alguna manera el hecho de que ellos renuncien a ocupar términos como izquierda y derecha es también hasta cierto punto renunciar a una idea ética, por ejemplo, por la que vale la pena pelear. Porque entonces ya no es muy claro qué es izquierda, ya no es muy claro qué es de derecha. Y como no podemos tener grandes narrativas que guíen nuestra acción, entonces no podemos ocupar esos términos. Hay un momento en el que Ruth Sarin lo dice o lo expresa cuando hace una frase absurdamente compleja para decirlo, pero dice lo siguiente: no sirven mucho los conceptos en definiciones normativas. Es decir, los conceptos que nos dicen cómo debemos de ser, ¿no? O cómo debería de ser para criticar la realidad, Sí. sino que sirven en definiciones positivas, es decir, que nos dicen lo que positivamente ya existe, lo que ya está hecho. Entonces, de nuevo, de alguna manera eso significaría como una especie de fotografía de lo que hay, como una reproducción formal de lo que ya existe en el mundo, sin tener herramientas que sean capaces de criticarlo o de que por lo menos nos digan si lo que estamos viendo es correcto, incorrecto, va bien para la humanidad, no va bien, como que ellos mismos renuncian a eso. Entonces, Ruth Sarin lo hace de este modo súper complejo, pero al mismo tiempo súper burdo y súper sencillo. Y Jalife lo hace, me parece, mediante esa otra distinción, ambos abandonando justamente, yo creo, no sé si por pereza o por simple, digamos, error teórico que no lo tienen claro, abandonan absolutamente la idea de luchar por consolidar ideas específicas, por pensar justamente qué principios valdría la pena apoyar o no. Yo siento que es hasta cierto punto un síntoma de ese momento. No sé qué piensen ustedes. Sí, eso es un buen punto porque siempre cuando criticamos algo, una pregunta válida hacia esa crítica sería, bueno, ¿con base en qué? Y ahí entra esa categoría normativa de que tú, bueno, te imaginas que puede ser mejor o por lo menos de otra manera, o a veces que es la crítica que a mí más me atrae, digamos, que es la crítica inmanente, es decir, que yo critico las cosas o los conceptos por lo que dicen ser ellos mismos, pero que no corresponden a su realización en el mundo real. Es decir, que cuando se abre un espacio entre concepto y realidad, a partir de ahí, como dijo Balam, se puede hacer la crítica, porque de lo contrario, como dijo Balam, pues ya no hay necesidad de criticar, porque lo único que podemos hacer, digamos, es constatar lo que hay, escribirlo, exacto, y uno nada más se imagine que estuviésemos en la época nazi hace 75 años y nada, es que aquí no podemos criticar. Nosotros vamos a los campos de concentración y tal vez esto es el socialismo con estilo alemán o lo que sea, pero aquí no podemos. Es ridículo pensar de esa manera. Pero ahí se ve para mí esa raíz conservadurísima de ese tipo de argumentaciones.
Pero bueno, vamos a lo que sigue, porque eso ya me pareció aún más grave, porque ahí me parece Diego deja ver su entendimiento antisemita de la crítica al capitalismo. Que no me parece que realmente sea una distinción entre capital o no capital, y aunque estoy de acuerdo que sí se puede identificar una diferencia entre los soberanistas y globalistas, para mí, dependiendo, obviamente con reservas, tanto los soberanistas como los globalistas siguen apegando a la lógica del capital, pero unos al capital financiero y los otros al capital industrial, ¿no? O sea, hace una distinción entre el capital industrial, o otra palabra sería el capital productivo, y el capital financiero. Para esto les leí una pequeña cita de un artículo de La Jornada de hace 6 años, para que no se me diga que esto es un artículo porque ama a Ucrania o porque le paga el presidente de Ucrania. No, es un artículo de 2018 de La Jornada, que es una síntesis de las ideas centrales del autor ya muerto, que se llama Moishe Postone, que fue un autor marxista ligado a pensamiento de teoría crítica, y él atacaba una y otra vez la idea en la tradición de Marx de hacer esa diferenciación, esa que acaba de abrir Diego. Entonces vamos a escuchar este audio. Pero la crítica de Marx al capitalismo era una crítica del trabajo y su centralidad. Su idea de emancipación no era su realización y o enaltecimiento, sino su abolición. Su reinterpretación del nazismo, un anticapitalismo vulgar, un movimiento antimoderno, fue igualmente innovadora, partiendo, como siempre, de la oposición de lo concreto versus lo abstracto. Lo veía como un movimiento que esencialmente afirmaba lo orgánico de la sociedad plasmado en sus supuestas fuerzas sanas productivas, oponiéndose a lo artificial representado por el capital financiero y personificado en los judíos. Censurando en contextos de la crisis de 2008 la tendencia a personalizar el sistema en los banqueros, subrayaba su carácter sistémico y apuntaba a la trampa de contraponer el buen capital productivo al mal financiero, ignorando su interdependencia como factor de acumulación, siguiendo con su advertencia en contra de la irreflexiva celebración de lo concreto ante lo abstracto. Uno de los efectos del fetichismo de la mercancía. Criticaba una geopolítica binaria, apoyo a Rusia a toda costa, residuo de la Guerra Fría, y el antiimperialismo del viejo cuño, carente de un análisis sólido del capitalismo y sus desastrosos efectos para la izquierda, como si el antiimperialismo no tuviese también su versión fascista, y al error conectado con esto de personificación concreta de la abstracta dominación del capital en Estados Unidos y o Israel, que alimenta el anticapitalismo reaccionario y anti-emancipador. Bueno, les recomiendo mucho este autor. Este texto lo voy a poner el link en la descripción del video y o podcast. Y bueno, me parece que en síntesis es justo lo que Diego y Jalife alimentan, en vez de seguir con la tradición de Marx de analizar las relaciones del capital y no caer en la dicotomía antisemita de capital bueno que produce en el país y el capital malo que especula únicamente en la bolsa, sino el capitalismo necesita la una y la otra, y no existe una esfera sin la otra. Es decir, quien argumenta de esa manera lo hace por lo menos haciendo trampa, y yo diría que es parte de una tradición de capitalismo, más bien de anticapitalismo reaccionario. Pero bueno, ¿cómo lo ven ustedes? Sí, totalmente. De hecho, a mí me parece, digamos, como esa distinción entre capital productivo y capital financiero ya se hacía incluso en la época de Marx, y también había gente, si no mal recuerdo, el francés con el que se peleaba, pero bueno, no importa. El punto es que esa distinción ya era... Proudhon, ¿no? Ajá, Proudhon incluso okay. pensaba, digamos, que
lo mismo, o sea, que el capital financiero era algo que tenía que controlarse o eliminarse de las sociedades y más bien el capital productivo y distribución después de lo producido. Pero bueno, independientemente de eso, lo que vimos realmente, de nuevo, durante los últimos 40 años de nuestra existencia como humanidad, fue más bien todo lo contrario. Un proceso, digamos, en el que el capital productivo o el capital industrial se deslocalizó de los países donde normalmente o históricamente se había encontrado para irse a asentar en otros países como China, como la India, como Bangladesh. Justamente esa es una forma de globalización que radica, digamos, en la forma en la que se producen los mercancías y cómo más bien cada vez lo que observamos es una deslocalización cada vez más y más grande entre los procesos productivos. Entonces, crear un iPhone, digamos, implica seguramente el 80% del mundo. Es realmente, digamos, son cadenas productivas mundiales muy grandes. No es cierto que un tipo de capital sea más grande que el otro. Lo mismo con el capital financiero. Yo creo que más bien lo que estamos viendo y que justamente nos invita a pensar desde mi punto de vista, Marx, no es necesariamente, digamos, esta diferencia entre capital financiero y capital productivo, sino más bien cómo incluso en esos niveles, digamos, globales tan grandes que Marx seguramente solo pudo imaginarse en sueños muy guajiros, incluso en estos momentos observamos las mismas tendencias o lógicas que él observó en otros niveles del capitalismo, que es la tendencia, por ejemplo, al monopolio o la tendencia a la ganancia decreciente con el tiempo. Eso es lo que podemos observar y, por ejemplo, ¿cómo se explica el hecho de que los mercados gringo y europeos se estén cerrando a los productos chinos hoy en día? Si hace 10 o 15 años todavía había un mercado muy dinámico entre ambos. Bueno, porque les está pasando lo mismo que nos pasó a nosotros en América Latina en los 80, 70, que es que las empresas con más tecnología exteriores amenazan a la industria interna, amenazan las cadenas productivas nacionales. No se lo pueden permitir. Nosotros sí, porque no teníamos decisión y nuestros gobernantes lo hicieron. Pero, digamos, en Europa se dan cuenta que permitir los autos chinos destruiría absolutamente a la industria de autos eléctricos que hay dentro de Europa, o por lo menos la pondría en crisis. Y para evitar eso es que empieza, digamos, a tener otro tipo de políticas quizás más proteccionistas con ese tipo de industria. Y lo que estamos observando de alguna manera, siento yo, es consecuencia de eso, de que necesariamente van a haber capitales que se van a imponer a otros y van a ser también en el ámbito global. Pero, digamos, esa lucha que se establece no es necesariamente o no se interpreta necesariamente desde el punto de vista soberanista globalista, sino más bien en términos de competencia, monopolio, robo de un chingo de cosas, etcétera, etcétera. Horacio, ¿Cuál sería el motivo por el que Rusarín está tratando de hacer esa distinción? O sea, cortar de tajo esos dos. Desde mi punto de vista, porque quiere abrir la dicotomía entre el capitalismo, entre comillas, bueno, que produce para la gente, que ya nada más yo expresando eso me dan ganas de vomitar porque no hay tal cosa. El capitalismo produce para reproducirse a sí mismo y generar más ganancia y no se orienta en las necesidades de la gente. Y no porque sea malo o lo que sea, sino porque así funciona. No hay de otra. Entonces, me parece que él quiere hacer eso, que hay países, como diría él, como Rusia, como China, como Venezuela, entre otros, que tienen una economía dominada, o así lo creo que diría él, por el Estado que se preocupa por la gente. Y en cambio tienes a una sociedad degenerada como la de Alemania, la de Francia, la de Estados Unidos, en los que dominan los capitales privados al servicio de oligarcas, Jalife diría los judíos, cada quien ya escoja su grupo, pero digamos en síntesis que tienes un capitalismo bueno y provechoso que vale la pena apoyar, y por el otro lado tienes uno que hay que acabar y criticar, y a partir de ahí yo creo que se justifica a sí mismo su falacia teórica. Esa es mi visión, quién sabe, pero o sea, yo creo que estamos ante otra cosa que ya en los casos concretos no tiene un referente claro, concreto. Bueno, él diría que sí, porque ahorita está muy de moda en su espacio que invite a empresarios de Occidente que fueron a China y que les fue muy bien en China, y con eso justifica la superioridad del modelo chino, pero no me adelanto porque en unos instantes él nos va a explicar que, según él, es el modelo chino y por qué es superior a lo que tenemos en el espacio no chino, digamos.
Pero en el siguiente clip, que es una especie de paréntesis, Diego se sorprende sobre las consecuencias o no del atentado contra Trump. Vamos a escucharlo. Tuvimos un evento brutal que probablemente fue uno de los eventos que yo pensaba que iba a ser de los eventos definitivos de la geopolítica de nuestra generación, el intento del asesinato del candidato al expresidente Donald Trump, ¿no? Y me sorprendió muchísimo que parecía ser un tema brutal, sumamente mediático, el cual se habló muchísimo, se especuló muchísimo. Pasaron 3, 4 días y prácticamente ya ni siquiera se hablaba al respecto. ¿A ustedes les sorprendió eso? Y creo que lo hablaba contigo, Balam, ¿no? Hace algunos días, que cuando sucedió el atentado contra Trump, yo veía en redes y en los medios de que acaban de ver cómo Trump gana la presidencia. Y yo desde ahí sentía que eso era por lo menos una exageración. Sin embargo, hasta yo debo de admitir que me sorprende, para bien, que ya muy pocos días posterior al atentado ya no fue gran tema en los medios de comunicación. Diego dice que no lo puede creer, que le pareció un evento geopolítico de suma importancia. Yo no creo. Sin embargo, ¿cómo vieron ustedes la sin duda poca relevancia que hoy en día tiene el atentado que apenas sucedió hace un mes aproximadamente? Pues es Bueno, que pues a la yo creo que chingada. también Okay. es un poco como también quizá el fenómeno preelectoral también en México, donde las tendencias realmente había muy pocas cosas que pudieran modificarlas, ¿no? Uno pensaría que un atentado del candidato presidencial quizá más polémico que hay en Estados Unidos, además, sí sería algo que movería, digamos, la balanza, pero es que la simpatía en todos los sentidos, ¿no? De los mercados, la simpatía electoral, etcétera, pues está muy definida, ¿no? Creo que incluso un atentado hacia una figura así, pues también sirve para confirmar a los que ya de por sí están en contra y a los que nada más como que alebresta, pues es a los que ya estaban muy, muy inclinados de ese lado, ¿no? Yo creería. Balam, yo creo que compartiría lo que tú dices. Sin embargo, mi hipótesis es, o más bien apunta, al hecho de que me parece que Trump, entre otros, es víctima de su propio condicionamiento al que ha expuesto a la gente en redes. Es decir, que ya estamos en un ruido constante, indignación diaria, moralización, emocionalización de todos los asuntos. Si no es una cosa, es la otra. Diario hay otro asunto que se infla, hashtag acá, hashtag allá, que me parece, o por lo menos me da la impresión, de que cada vez es más difícil para muchas personas de seguir con una cosa, de profundizar. Que puede ser sobre algo que yo digo, qué bueno que no profundicen sobre eso. En este caso es así. Sin embargo, también para cosas que me indignan a mí y que me parecen gravísimas. Aún así, pasan 3 días y ya nadie se acuerda. Porque ya no hay la capacidad y o las ganas de profundizar sobre algo que pasa, de leer cosas, de pensar, de ver algo, de quizás ver una película que tiene que ver con eso, documental, comprarte una revista, lo que sea, para quedarte con un tema, sino ya acabó eso, vamos a lo siguiente, y a lo siguiente, y a lo siguiente, a lo siguiente. Y a Trump me parece eso lo benefició hace 8 años cuando le gana a Hillary Clinton, que salieron escándalos en torno a él, que también fue lo mismo, que en 2, 3 días ya nadie se acordaba de eso, porque Trump alimentaba tanto sus propias redes con cosas nuevas, que en este caso me parece que es víctima de la dinámica que en gran parte él provocó. Bueno, no sé, yo creo que estoy más de acuerdo que con Horacio. O sea, me parece que hay temas que más bien muestran lo contrario. O sea, que sí mantienen su, de alguna manera, efervescencia durante bastante tiempo. Uno diría yo es lo de Palestina, que ya llevamos casi un año y siguen habiendo como marchas y todo lo demás. Sigue teniendo impacto, no ha muerto, por así decirlo. En cambio, justamente esos eventos como de política mucho más concretos sí son los que van muriendo mucho más rápido. Yo creo que sí es una combinación, quizás un poco lo que tú dices, pero sí que también creo que en general como que los medios no lo quieren a ese güey. O sea, realmente no le hacen tanta bulla pues para
como para que sea un tema muy importante, pero en su momento tuvo repercusiones relevantes porque fue justamente a raíz, digamos, de ese impacto que Elon Musk se declaró totalmente a favor de Trump. O sea, antes era como velado, pero después de eso dijo así como, no, este cuate es el enviado de Dios, yo me voy con él y se acabó. Ya ven cómo es súper inteligente nuestro amigo Musk. Seguramente así pensó algo similar. Ok, bueno, vamos al siguiente clip en el que Jalife nos cuenta algunos rumores que hay sobre ciertos judíos y sus acciones criminales. Con la confesión bueno, sí, Desliz freudiano. Un desliz freudiano. Donde ataca ferozmente, dice, a mí me obligaron a censurar los contenidos del COVID-19 por Kamala, el Partido Demócrata, y ya sabes, los tres grandes del Partido Demócrata, lo digo en orden, George Soros, Obama y Nancy Pelosi. La que dio el Nancy Pelosi. Apoya a Israel. Bueno, el marido, el marido es Házaro. Sí, claro. Es Doug Emhoff, es abogado de los intereses de Hollywood. Y más aún, el discurso, creo que el segundo o tercer día, tuvo el discurso principal sobre el asunto palestino-israelí y habló del antisemitismo. Ese es su abogacía. ¿Cómo se atreve a hablar de antisemitismo? Bueno, ¿qué dijo Jalife? Primero, que Zuckerberg declaró, el documento está en línea, yo lo leí, está muy corto, es como página y media. Zuckerberg no dijo eso, sino Zuckerberg entró ahorita a la campaña electoral a favor de Trump, argumentando que cuando estaba el COVID en su máximo auge, es decir, hace más o menos 4 años, el gobierno de Biden de ese entonces pidió que Facebook quitara contenido abiertamente de desinformación sobre el virus. Ahora, me queda claro que se tiene que discutir y hay una línea delgadísima entre, bueno, a partir de qué punto se considera lo suficientemente, entre comillas, desinformante para justificar que se quite eso de redes. Sin embargo, sí me parece que no hay forma de evadir la discusión de cómo se pueden proteger esos espacios de cosas como pornografía infantil, desinformación que provoca miedo en la gente, es decir, que amenazan intereses del Estado que yo sí quiero que garantice un Estado. Es decir, yo no estoy en contra de que se limite a empresas privadas como Facebook, la de Zuckerberg, y que se le pongan entonces límites de cosas que puedes mostrar en tus redes. El debate sería, bueno, ¿quién pone esos límites? ¿Con base en qué? Acto seguido acusa al esposo, que no sé qué tenga que ver, de Kamala Harris, que es Házaro, es decir, que es un judío de los malos, porque para él los házaros son los malos y luego hay unos que son los buenos. Los házaros son turcos, ¿no? No, pero él dice, o sea, él siempre cuando habla de los judíos, más bien, él antes hablaba de los judíos, luego hablaba de los israelitas y como ya lo censuraron un poco en ese sentido, ya no lo dice tan abiertamente, sino pone en clave lo de Házaro y luego hace toda una genealogía genética de por qué los házaros son una rama de no sé dónde, yo tampoco soy experto, Turquía. pero digamos, eso es como su justificación para que también el algoritmo de YouTube ya no le haga daño, etcétera, por eso les llama házaros, pero eso es su clave para decir un judío de los malos, según él. Obviamente es una total estupidez, una hibris, pero eso es como su clave. Que además trabaja para los intereses, así dijo, de Hollywood, que no sé, que beben sangre de bebés y que nada más están para pervertir a la juventud. Y luego además se enoja que el esposo de Kamala Harris tematizó problemas en la sociedad gringa sobre antisemitismo. O sea, ya esa triada de argumentación me parece que encaja muy bien en la definición de adorno de antisemitismo, que es el rumor sobre los judíos. ¿Por qué? Porque hay parte de verdad, pero hay parte de mentira. Por eso es un rumor. Así que sí hay como algo de eso, pero no tanto. Y con eso le habla a los prejuicios ya existentes del público que los ve. Ese es mi punto. Y de nueva cuenta se inscribe para mí en la estructura de agitación, por lo menos potencialmente fascista. Ahora nos va a hablar de China y la supuesta democracia en China. Y me parece que a grandes rasgos la metanarrativa de la democracia está completamente erosionada.
O sea, la confianza política está en niveles bajísimos con escasas excepciones, ¿no? Como por ejemplo en China, que tiene una de las confianzas políticas más altas del mundo, en donde se dice que supuestamente existe un tipo de modelo autoritario que no permite la expresión en libertad, pues la gente está sumamente contenta con los resultados. Y por otro lado, en los países desarrollados del occidente, y todas estas palabras hay que ponerles 1000 comillas, la gente está nefastiada. Y de hecho, Xi Jinping, el presidente, acaba de hacer esta declaración, dijo, la mejor manera en la cual podemos honrar la historia de Deng Xiaoping es continuar con el avance del socialismo con características chinas, ¿no? Dice el socialismo con características chinas. Porque también es capitalista de Estado, ¿no? Bueno, ahí la verdad es que daría para otra plática muy grande, que eso ha sido mi campo de investigación los últimos 4 años. La nomenclatura académica adecuada en este momento es nueva formación socioeconómica con orientación socialista. La nomenclatura académica, además. O sea, yo no sé quién le impuso eso del régimen chino, pero eso ya suena casi como en la Unión Soviética. Así que el comité, ¿no? ¿Cómo se llama? El Central Committee, ¿cómo se dice eso en español? Como el comité central o algo así, tomó una decisión y eso se asume en todo lo demás. Ahí ya les traje otro audio de un libro que les recomiendo mucho. En español debe ser algo así como La reinvención de la dictadura, de un autor alemán que fue a China a escribir ese libro, luego casi lo meten a la cárcel, como ya se imaginan, en el que leí nada más algunos párrafos que tratan sobre la reflexión de qué tipo de sistema económico estamos hablando en China. Vamos a escucharlo. En la actualidad, China cuenta con la clase obrera más poderosa del mundo. Sin embargo, tras la restauración capitalista, la sociedad china se caracteriza hoy sobre todo por una enorme polarización entre ricos y pobres, aún mayor que en Estados Unidos. Incluso con sus 689 multimillonarios, China solo está por detrás de Estados Unidos. En las últimas décadas, el crecimiento económico ha sido capaz de contener el estallido abierto de la lucha de clases. Sin embargo, la creciente ralentización de la economía ya está provocando un número cada vez mayor de huelgas. Los jóvenes están siendo especialmente afectados por esto. El año pasado, es decir, en 2022, los salarios de los recién egresados cayeron un 12%, mientras que el desempleo juvenil aumentó hasta el 20%. Los capitalistas se apoyan en la creciente presión laboral para defender sus beneficios. El lema de muchas empresas es una expresión llamativa de ello. Trabajar de 9 de la mañana a las 9 de la noche, 6 días a la semana. Una presión sobre la clase trabajadora que hace que se le antoje a muchos capitalistas de Occidente un régimen semejante. Elon Musk, por ejemplo, se jacta que en su fábrica china, es decir, en China, siguen trabajando a las 3 de la madrugada. Por tanto, los ataques de Xi contra los capitalistas individuales no van dirigidos contra el capitalismo per se. La burocracia estatal está defendiendo al capitalismo como base de su propia posición de poder. Está intentando domar las expresiones más podridas del capitalismo para mantener a las masas bajo control mientras defiende el sistema en su conjunto. La clase capitalista china es demasiado débil para mantener a la clase obrera bajo control por sí sola y, por lo tanto, necesita la dictadura totalitaria del partido. Así es como los capitalistas se compran puestos en el partido y se ocultan de las masas tras el aparato del Estado. La burocracia hace equilibrios entre las clases e intenta defender sus propios privilegios mediante la represión, la censura y la vigilancia. De este modo, el aparato estatal penetra profundamente en la sociedad e intenta impedir cualquier organización política independiente de las clases, ya sea en los sindicatos amarillos o en las direcciones de las empresas. El Estado intenta cada vez más colocar a sus propios burócratas en una posición de control directo. Bueno, así tienen una pequeña impresión del libro, ojalá lo lean, les recomiendo muchísimo.
ese autor en general, pero especialmente este libro. En síntesis, supongo que entonces para Diego también AMLO sería alguien con inclinación socialista. ¿Por qué? Porque el Estado interviene en algo y eso ya basta para argumentar de esa manera. O sea, sí me da la impresión de que con ese tipo de afirmaciones es muy difícil negar que por ya sea convicción propia o por incentivos que no sabemos cuáles son, se ha convertido Diego en propagandista absoluto del régimen que hay en China. Ojo, y nada más quiero dejarlo claro, yo no digo que China sea una especie de eje del mal o que sea Mordor con Sauron en el poder y que Estados Unidos sea el régimen del bien, sino para mí estoy en contra de ambos lados. Porque en los dos casos, la mayoría de la gente queda excluida de beneficiarse de la riqueza producida en ese país. Eso es mi crítica. Para mí no hay un capitalismo que sea menos malo que otro, sino yo quiero salir del sistema económico que por lógica inmanente beneficia siempre a unos pocos a costa de la mayoría. Y en ese sentido, en China, las tendencias son exactamente las mismas que en Estados Unidos. No veo diferencia que justifique que Diego haga apología del régimen chino. Bueno, me parece que con lo que acabamos de escuchar de Rutsarin, de alguna manera también se relaciona con esta otra crítica que comentaba de que está como atrapado dentro de ese pensamiento neoliberal o postmoderno que surgió o que le siguió a la caída de la URSS. De nuevo, de alguna manera está atrapado en ello porque me parece a mí que comete uno de los, o hace uso de una de las herramientas analíticas del multiculturalismo, que es justamente pensar que los países son como entidades autónomas suficientes en sí mismas, encerradas en sí mismas, y que entonces cualquier crítica que se le haga desde fuera simplemente es injustificada o es de alguna manera arbitraria, porque ellos de alguna manera son su propio sustento o fundamentan ellos mismos su propia existencia y debe de dejársele así, ¿no? O sea, no debe de tocársele. Un poco como la visión paternalista, diría yo, que se tiene sobre los grupos indígenas en México, que es justamente como observarlos como pequeñas entidades o universos autónomos que no deben ser tocados, que no deben ser cuestionados, que no deben ser de alguna manera interferidos para dejarlos como santuarios o cosas así. Entonces yo creo que de alguna manera hace eso mismo con China, que dice, no podemos criticarle las mismas cosas porque tiene su propia historia, su propia revolución, etcétera. Pero eso sí podemos hacer comparación directa, además, entre la satisfacción de las personas en su gobierno y la satisfacción de las personas que tienen aquí. Y dice, bueno, mientras que justamente la metanarrativa, dice él, de la democracia, que yo no sé, digamos, qué quiere decir con eso, y 1000 autores podrían decir que no saben ellos mismos qué dice, no, digamos, está completamente erosionada, que ya nadie se la cree de alguna manera, que hay mucho descontento con las instituciones. Mientras que dice, la gente está en China contenta con su gobierno, uno de los pueblos más felices con sus instituciones. O sea, nosotros estamos enamorados de los procesos democráticos, dice Rutsarin. O sea, él se explica que aquí haya procesos democráticos por una especie de enamoramiento romántico de los liberales que hubo y que, digamos, en China no tienen eso, que en China están perfectamente felices y todo lo demás. Pero justamente yo creo que es una muestra, primero, de esa visión multiculturalista, pero también de la falta de herramientas teóricas para interpretar qué es lo que está viendo, porque no alcanza a darse cuenta, como lo comentamos también en el episodio de Venezuela, que las instituciones democráticas en sí mismas no están ahí nada más como por pura, que aparecieron de repente y arbitrariamente existieron. De alguna manera también median, como tú lo acabas de decir, que las instituciones chinas también median entre distintas tensiones, solo que a diferencia de las instituciones chinas, en nuestros países, por más terrible que sea, esa mediación se da en las instituciones públicas y en principio tiene que ser público y que todas las personas deberían de poder participar de esa clase de debates, justamente porque se piensa que, en primer lugar, no hay una persona que Dios le dio la razón y que entonces su dominación viene dada nada más por eso, sino que también viene del reconocimiento de que somos personas que podemos pensar por nosotros, que podemos tomar nuestras decisiones. De alguna manera, las instituciones democráticas son un reflejo de eso, muy mal llevado a cabo, a lo mejor insuficiente si lo quieres ver, pero creo yo que las personas que piensan en la democracia únicamente en función de el bienestar socioeconómico de su población, eliminan esta otra parte que para mí es más fundamental, porque China sería justamente, como lo hemos comentado muchas veces, el ejemplo de que se puede tener bienestar económico sin necesariamente tener instituciones políticas que
en las que uno puede expresarse, ¿no? Eso de alguna manera es una novedad institucional tan precaria y tan única de las sociedades humanas modernas que yo creo que simplemente borrarlo de un plumazo diciendo, pues es que son instituciones fracasadas o son metanarrativas nada más, es no tener una comprensión adecuada del papel que tienen y de la importancia que tienen en nuestras sociedades. Y que justamente es una de las críticas yo creo que se haría a los gobiernos chinos. Yo solo me preguntaría, ¿qué diría Lenin si viera al gobierno de China? O sea, ¿diría que es socialista? Yo no lo creo en lo absoluto. Porque No, para yo Lenin... no. Sí. Para Lenin todavía era importante la crítica al Estado, la crítica a la dominación que se genera desde una clase social que hoy en día prácticamente está fuera de los debates, incluso de los comunistas como, bueno, que Ruth Sanen se dice comunista, ¿no? Comunista con características chinos, yo creo que ya sería. Sí. Pero más allá de eso, yo creo que sirve el matiz, entre comillas, de que el bienestar en China es relativo y para algunos. O sea, porque en el libro hay otra parte en el que narra que hay hasta la fecha más o menos 400 millones de migración interna, es decir, que son agricultores chinos que su lugar de trabajo les queda tan lejos y ganan tan poco que ven a su familia 3 días al año. Si eso es bienestar, pues yo no quiero ese bienestar, honestamente. 400 millones hasta el día de hoy. Nada más para hablar de ese bienestar que sí es un aumento en el nivel de vida si comparas el China de hoy con el China de hace 40 años, innegablemente. Pero eso no es el paraíso en la tierra, sino más bien han hecho lo que Habermas llama catch up, o sea que alcanzaron cierto desarrollo capitalista que ya estaba en otras partes del mundo, alcanzando, no porque sean peores o mejores, los problemas inmanentes a ese tipo de desarrollo que se basa en el capitalismo. No hay de otra. Y esos también, para mí, por parte de alguien que se asume de izquierda, se tienen que criticar y no hacer una y otra vez la apología del régimen china como si de veras fuese ese régimen que contrasta con la forma de funcionar del bloque de Occidente. Pues creo que dentro de todo se puede encontrar como cierta congruencia, ¿no? En el tipo de pues de distinciones que están tratando de hacer desde el principio, ¿no? Y cómo tratar de ver en el caso chino como una tendencia que está perfectamente diferenciada de las otras, ¿no? Cuando, bueno, creo que eso es lo que justo no se puede, ¿no? Y yo creo que, digo, Cristian, yo te he escuchado hablar, bueno, por lo menos en el programa anterior que hicimos sobre Rusarín, que digamos, su enfoque de política global, ¿no? O sea, justo trata de, parecía que trata de establecer un sistema, ¿no? Que rige que ve él que rige esa política, o el fenómeno global político, digamos, de cierta manera, y que cae en ciertas reducciones, ¿no? Me parece que justo aquí podemos ver un ejemplo, ¿no? De eso, ¿no? Por lo menos en los términos a través de los cuales ya, de los términos a partir de los cuales ya comprende ciertos fenómenos económicos, políticos, y cómo, de cierta manera, para él China es un ejemplo de algo y pareciera que Estados Unidos es el contraejemplo de eso mismo, ¿no? Uh-huh. Creo que es lo que lo podemos ver con mucha claridad también en el ejemplo de hoy, ¿no? Sí, no, y eso es vil. O sea, eso tiene que ver con la cita que oímos al inicio de Adorno. Es decir, si argumentas de esa manera, ya sea porque te pagan o no, eso nunca lo vamos a saber, o tal vez un día, pero para mí eso no importa. Pero con eso, digamos, canalizas el malestar de mucha gente justificado, sin duda alguno, con el mundo que les toca en muchos países del llamado Occidente, pero en vez de canalizar el descontento para esclarecerle lo más que se pueda a la gente el porqué de su descontento que sienten, ya sea material o más allá de eso, en vez de eso lo canalizas hacia un mundo que, como diría Balaam con razón, de Juego de Tronos, en los que tienes algunos que reinan y que son bondadosos y buenos, y otros que son los malos, y la única forma, que además si lo piensas, la única forma de arreglar ese mundo, si lo piensas así, es a través de guerras. Porque tienes a bloques hegemónicos, o por lo menos con el afán de serlo, que se tienen que enfrentar, y sabemos que si ya no hay de otra, entre comillas, lo único que queda son guerras,
y a menos que un día me hablen de que hay una guerra, entonces supongo que le dirían guerra con características chinos. Yo no sé cuál sería la diferencia ahí, pero supongo que los posmos hasta llegarían a eso. De que quizás un día hay una guerra deconstruida, simbólica o lo que sea, que estupideces, pero eso, digamos, sería mi mayor miedo, que ese tipo, como diría Jalife, de ver al mundo, lleva en sí mismo como una semilla, como un germen, guerras. Y eso, bueno, eso tiene para mí de emancipado, de pensamiento ilustrado, absolutamente nada. Bueno, ya para ir terminando, en el siguiente clip, Jalife deliria sobre Trump y el Bitcoin. Porque del momento que tú le quitas su pseudo autonomía a esta Reserva Federal, que además son bancos de Wall Street, que son privados, fíjate lo que son las cosas, Sí, sí, y el sí. único nombrado es aquel consensuado por la banca de Wall Street y el presidente en turno. Eso es un dato. Y el segundo dato es, comenta Trump que ya vamos a usar al Bitcoin como reserva. O sea, el Bitcoin como reserva. Acuérdense lo que dijo Diego hace algunos minutos, de que hay un capital productivo, industrial y el capital financiero. Ya dijimos por qué en este espacio no apoyamos esta diferenciación, pero vamos a asumir que ellos piensan así, de cuando acá el Bitcoin sería entonces capital industrial. O sea, no hay capital, entre comillas, más sujeto a la especulación financiera que el Bitcoin o el cripto en general. ¿No has escuchado que hay minería de bitcoins? O sea, Bueno, sí, perdón, sí, tienes razón, tienes razón. Mi error. Sí, claro. Me parece más bien que el acercamiento de Trump con la comunidad de los bitcoins, porque ya es toda una secta, responde más a cálculos electorales y tiene demagogia pura y dura y no tiene nada que ver con la idea seria de plantearse como reserva para Estados Unidos el Bitcoin. Y luego, que es mi último punto sobre este aspecto, que la Reserva Federal no sea autónoma, sino que responda a intereses políticos. No, bueno, eso es obvio. O sea, eso es obvio. Sí, El totalmente. problema es a qué tipo de intereses. Eso sería el problema. No, Pero y- no hay un mundo en el que la economía o los bancos se manejen autónomos y que estén libres de intereses. Eso también me parece una crítica antisemita, como si hubiese eso, sino eso siempre está. El problema es que tendría que manejarse con una visión un poco más progre, mínimamente, y no tan neoliberal. Pero, perdón, Sí, Balambás. no, yo creo que ahí la cuestión es justamente que ellos observan una correlación. Por ejemplo, de alguna manera Jalife la ve, porque dice, ah, caray, pues el que gana, de alguna manera también gana al mismo tiempo todo este conjunto de empresas. ¿No? Qué curioso. Entonces, como que ellos observan esa correlación y dicen, ah, bueno, entonces tiene que ser porque ellos lo provocan. O sea, las empresas son las que lo generan. Bueno, Balam, entre problemas técnicos, pero ya se acabó el espacio que tenía para nosotros el día de hoy, nos tuvo que abandonar. Muchas gracias, Balam. Seguimos Horacio y yo ya con los clips últimos. No sé si quieres comentar algo sobre lo de Bitcoin y el Banco Central. pues, bueno, en particular, ¿no? Me llama la atención que, pues, en parte de los fenómenos que se han visto para previo a las elecciones de Estados Unidos es pues la alianza de Trump con los gigantes tecnológicos, ¿no? Por los gigantes tecnológicos de Estados Unidos, ¿no? Que bueno, creo que parte de lo que se hablaba de Elon Musk hace tiempo era que pues había estado impulsando mucho. Primero se había peleado con Bitcoin, luego había sido de sus mayores defensores, ¿no? Como digo, de estas posturas muy contrastantes de Musk, ¿no? Pero bueno, tú dirías que, digamos, parte de lo por lo cual podríamos cachar que esta distinción entre, ¿cómo era? Economía industrial y economía de Capital industrial y capital financiero. y capital financiero. Pues diríamos que pues aquí no se podría estar entendiendo en el fenómeno de Bitcoin un ejemplo de capital industrial, en el sentido de que pues no sale de condiciones concretas de la economía tal como se mueve a nivel de, pues, por ejemplo, de los consumidores, sino que se está impulsando desde una especie de especulación en los... Sí, exacto. O sea, ahí no hay nada que genere algún tipo de industria para la gente. Claro.
Sí, Es de decir, necesidades sí, no, nada, exacto. de consumo, de servicios, ¿no? Y lo que dirías, bueno, parte de esto que se observa de la alianza de estos gigantes tecnológicos y que, digamos, de ahí pudiera resultar un impulso hacia Bitcoin o este tipo de monedas, implicaría justo eso, que se está tratando de impulsar pues, ¿cómo podemos? Un apéndice de la economía que no tiene ese asidero concreto, por lo menos de inicio, sino que se está tratando de forzar de una manera como un poco especulativa. Sí, es que lo que los Bitcoin Bros piden son espacios privatizados en los que puedan vivir sus fantasías de libertad absoluta, que para ellos, como lo vimos hace unos días con Elon Musk, es la ausencia de un Estado que te regula. Así, el país utópico para ellos fue un rato El Salvador, en el que Bukele argumentó que se iba a convertir en la avant-garde de la minería de Bitcoin, que iba a hacer, cito, ciudades privadas en los que por fin habría la libertad y ya no te roben, porque para ellos cualquier tipo de impuesto es un robo, etc. Eso fracasó estrepitosamente, obviamente. Sin embargo, sigue vigente la ideología de, digamos, entre menos intervenga el Estado o el gobierno en la política monetaria de un país, mejor sería para la gente. Que yo diría todo lo contrario. O sea, estaríamos en la selva, donde, como lo vemos también además ya en el Bitcoin, que ya me parece que el 99% de los Bitcoins ya están otra vez concentradísimos. O sea, la tendencia se repite. Contrario a lo que los Bitcoin Bros nos habían dicho hace años, que eso es una forma de producir que genera más igualdad, de que ya no haya la intervención que luego genera que unos tengan mucho y que la mayoría tenga poco. Es decir, no ha pasado de esa manera. Por lo tanto, como ya lo dije, el acercamiento de Trump a esa comunidad es más bien un impulso estratégico para ganar la elección y tiene muy poco que ver, me parece, con el convencimiento íntegro de Trump de pensar que eso es algo que le pueda aportar algo a Estados Unidos. Si quieres ya dejamos esa parte porque el siguiente clip complementa esto, ya que me recordó a un libro del que ahorita les voy a leer una pequeña cita. Mira, aquel día yo antes me sentía muy aislado con mi dicotomía de globalistas soberanistas, hasta que ya vi que ya lo están usando en Rusia, dije, ya no estoy tan aislado, ¿no? Porque a nadie le gusta ser marginal tampoco. Sí. Hoy estamos viviendo la era de la posverdad. Y eso también yo creo que es un grave error exigir mentira o verdad. No, porque hoy estamos en la fase de propaganda. Es la posverdad. La propaganda es un instrumento de guerra. Sí, tiene una utilidad, tiene un fin. De guerra psicológica. Sí, tiene un fin. Para el enemigo, de crearte una revolución interna. Al final casi pensé que se estaba como confesando, porque la descripción que acaban de escuchar me parece que encaja muy bien en lo que él hace y lo que provoca en la gente con su, sin duda, propaganda. Pero a lo que iba es cuando hablaba un poco de su ronco pecho de que no le gustaba o no le gusta ser marginal. Marginal en el sentido de que sus posiciones de pensamiento no sean tomadas en serio por el mainstream, que nadie hable de ellas, que se burlen de él, y que le dio mucho gusto que en Rusia hablaran de las dicotomías que, según él, cito, inventó. Y ese tipo de literatura o de crear pensamiento de manera clandestina me hizo pensar en un autor que me gusta, que se llama Robert Darnton, que es un historiador de literatura francés que tiene varios libros dedicados a los escritores en el siglo XVIII y XVII de Francia que no son o no fueron publicados en ese entonces. Es decir, que es una mezcla entre censura de ese entonces y luego simplemente un poco de mala suerte, que ubiquemos principalmente a autores como Voltaire, como Diderot, como Rousseau, entre otros, pero que hubo toda, según él, una corriente de literatos clandestinos que hicieron, según él, eso es su hipótesis,
mucho más para agitar a la población de Francia en contra de la aristocracia. Es decir, su idea es que gente como Jalife de ese entonces hizo mucho más en el sentido de lograr el desprestigio de la élite y provocar el enojo suficiente en la población que luego llevase a la famosísima Revolución Francesa. Habla mucho de esa agitación, que es una especie de discurso muy poco teórico, muy emocional, visceral, describiendo a la élite de Francia como degenerada, perversa, con intereses ocultos, que secuestran niños, que violan acá, que tienen orgías. Es decir, que no hay un afán de esclarecerle a la gente el porqué de la desigualdad de ese entonces, sino más bien de pensar cómo provoco descontento en la gente y cómo hago que la gente me escuche y me asume como alguien crítico de lo que existe, pero con las herramientas abiertamente propagandísticas. Y me parece que Jalife y también Diego en parte, un poco menos, pero también entran justo en ese orden, de que no son intelectuales reconocidos con textos mundialmente leídos, sino que están más en el, como diría el libro, en el underground. En este caso, en las redes de Internet. Pero lo que sí hacen, como en el siglo XVIII en Francia, es agitan a la gente. Por eso hay millones de gente que los ve y asume, ahora entiendo el mundo y ahora sé quiénes son los malos y quiénes son los buenos. Y creo que las consecuencias, no sé si de una revolución, pero de algo fuerte, pueden ser similares a lo de Francia hace ya casi 3 siglos. Es que creo que es esta cuestión de no meterse en lo gris que puede llegar a ser el escenario académico, ¿no? El escenario académico denso donde realmente nadie destaca, salvo por realmente méritos extraordinarios, ¿no? Exacto, sí. Y fundando una escuela de pensamiento, pero de una manera quizá donde uno alcanza a ver un proceso diferente, ¿no? Aquí pues es como que se quieren volver célebres de golpe, ¿no? Y pues de ahí que haya que estar inventando conceptos, neologismos, ¿no? Falsas dicotomías, ¿no? Pero aún así, el impacto de ellos... Que hagan parecer que reflejan la realidad de una manera más simple, más de golpe, ¿no? Aunque el impacto de ellos es mucho más grande que de la élite académica que de manera diferenciada analiza el mundo. Uh-huh. O sea, nos agrade o no, el impacto de ese tipo de agitadores del underground es gigantesco. Y lo fue en ese entonces, y me parece que hoy en día con las redes de Internet se potencia este impacto porque ya no se limita nada más al espacio. En ese entonces pues era tu comunidad o tu alcaldía en todo caso, ¿no? Era un espacio al que porque no había de otra, tu agitación se tenía que reducir. En este caso tienes al alcance, en teoría, todo el mundo con lo que tú subes a YouTube, por ejemplo, entre otras redes. Ya como último clip vemos que no sé si viste que arrestaron la última semana al dueño y creador de Telegram. Sí, el ruso. Vamos a ver qué dicen ellos al respecto. Que también ya empezó a presionar Rusia, porque es uno de sus canales preferidos de comunicación. Parece ser que incluso para la guerra de Ucrania. No, y es rarísimo porque, Pavel tiene videos ventándole la madre a Putin y siendo incluso así como muy vulgar y violento y todo, para la gente que habla mucho de que sí, Estados Unidos es el país de la libertad y en Rusia y China no hay libertad de opinión, ¿no? Y pues a fin de cuentas, Snowden se escondió en Rusia, ¿no? Y pues digo, muchos otros presos políticos se han escondido en estos lugares. Y ahora Pavel está siendo defendido por Rusia, ¿no? Que incluso es un presidente que criticó ampliamente y siendo perseguido y injustamente encarcelado por Macron en supuestamente una democracia occidental desarrollada, progresista. Entonces, aquí se caen todos esos términos. Nada más para contextualizar, te leo, aunque van a decir que es del periódico globalista por excelencia, del New York Times, las acusaciones, algunas, contra el dueño de Telegram, el fundador, que fue acusado de complicidad en la gestión de la plataforma en línea de Telegram por permitir transacciones ilegales por parte de un grupo organizado, es decir, que facilitó el crimen organizado. También se le acusó de complicidad en delitos como, por ejemplo, permitir la distribución de material de abusos sexuales a gente menor, tráfico de drogas y fraude.
y fue arrestado no tanto por las acusaciones, sino porque se había negado por completo a cooperar con las fuerzas del orden en muchos países ante estas acusaciones. Es decir, que en múltiples casos, en países como Francia y Alemania, entre otros, pues ese tipo de cosas están penadas, y yo digo, qué bueno, entonces si tú participas en ellas potencialmente, pues la policía te va a decir, oye, hay la necesidad de que te mantengas en ese país porque puede que te tengamos que invitar a declarar o lo que sea, y por lo tanto es más una especie de secuestro en todo caso ante las acusaciones que me parecen gravísimas. Ya lo mismo para darte la palabra, no olviden que Mark Zuckerberg tuvo que declarar ante el Congreso de los Estados Unidos sobre su omisión o no, participación o no, eso está a debate, en las últimas 2 elecciones presidenciales de Estados Unidos. Es decir, fue lo mismo, que tienes a un gigante privado que interfiere en asuntos de interés público. Por lo tanto, si no cumple con un mínimo estándar de cosas legales en ciertos países, pues perdón, se le tiene que poner un alto. O sea, yo ahí no veo ninguna limitante a una supuesta libertad de expresión. Pero ¿cómo lo ves tú? Pues sí, digo, yo no sé si... Digo, vuelvo pues a llamar la atención sobre el hecho de que sean gigantes tecnológicos, ¿no? Los que de repente privados. Están sí, privados, que están llegando a este tipo de polémicas o de donde, bueno, aquí estamos hablando de alguien que incluso ya se inició un proceso legal contra él, ¿no? Y bueno, por ahí también se sabe, creo que no sé si era Zuckerberg o Musk el que lo andaba también defendiendo, ¿no? Sí, ambos me parece. Sí. Porque bueno, es que también van como gremio, me parece, ¿no? O sea, sí, los gigantes justo, tecnológicos sí. van como gremio, Sí. ¿no? Pero no sé si tú podrías, que yo no realmente no tengo muy claro, pero pues algo me suena, ¿no? De repente también de estas políticas que hubo en Estados Unidos contra TikTok, ¿no? Que bueno, de repente sí es esta cuestión de bueno, cómo un gigante tecnológico se vuelve una especie de monopolio de información, ¿no? Que bueno, se vuelve nocivo, o sea, en algún momento ya se vuelve nocivo para los controles internos, ¿no? No sé si podrías tú a lo mejor hacer un paralelismo ahí entre esas dos. Seguramente lo hay. Lo curioso es que quien pidió la prohibición de TikTok fue Donald Trump. Uh-huh. Sí, o sea, ahí está otra vez. Es que aquí ya se pierde mucho estas... digamos, si uno quiere ver la geopolítica como en dos bandos, o sea, aquí en este tipo de cosas creo que sí es pues, prueba de que es imposible. Es una tarea absurda de cierta manera, ¿no? Sí, eso no se puede. Además, gente como Trump dice hoy una cosa y mañana dice lo opuesto y no pasa absolutamente nada. Uh-huh. Es decir, que cambia su ideología que no tiene a conveniencia. Eso está clarísimo. Uh-huh. Sin Pero embargo... ¿tú encontrarías que en el caso de Telegram sí está fuera de ideología la persecución? No, obviamente no está fuera de ideología. Sin embargo, sí me parece que se inscribe dentro del debate inevitable y urgente de qué vamos a hacer con entes privados que dominan gran parte de la comunicación a nivel mundial. Que no son muchos. Estás hablando de Zuckerberg, que es dueño de Facebook, Instagram y WhatsApp. Telegram, Elon Musk, bueno, con su internet, pero todavía no tiene una plataforma, pero perdón, claro que la tiene. X, se me había olvidado, X. Y eso me parece que son los 3 grandes. Y yo no le voy a ninguno. Besos también, de repente. Besos, exacto, con Amazon. Es decir, ¿qué haces con ellos? Porque ellos tienen su interés privado como empresa privada. Sí. Pero eso obviamente en muchos casos contrasta con el interés público. Por lo tanto, me parece muy sano que se hable con ellos. Y Telegram, digo, seamos honestos. O sea, Telegram se hizo famoso porque a comparación de WhatsApp y Facebook y entre otros, no limita nada. Tú puedes subir a Telegram lo que tú quieras. Y que la gente asocie o iguale un espacio sin límites algunos con un espacio de libertad, esa es la parte que a mí me asusta, porque ya se pierde la idea de que para que haya libertad en un espacio de sociedad tiene que haber leyes y reglas. De lo contrario, es la ley del más fuerte. Pero eso para mí no es un mayor grado de libertad, sino al contrario.
Y nada más para hablar de lo de TikTok. O sea, yo estoy en contra de TikTok, pero no porque sea chino. A mí me daría lo mismo si fuese de Estados Unidos o hasta de Alemania, sino porque hace pendejo a la gente. Eso es mi crítica con TikTok. O sea, yo más bien tendría una crítica a la forma de TikTok, no a quien lo hace con intereses que aprovecha. Pero la acusación de la Unión Europea y Estados Unidos en contra de TikTok es la violación de la privacidad de los datos, que eso es cierto. Que seguramente también se mezcla ideología geopolítica con acusaciones contra ciertos y que se guardan contra otros. Eso es cierto. Pero sí me parece que un pensamiento que se llame crítico tiene que ser capaz de cristalizar la parte ideológica de una acusación para separarla de la parte que sí tiene justificación de la acusación. O sea, porque pueden ser ciertas ambas cosas al mismo tiempo. Y en el caso de Telegram me parece clarísimo. O sea, si quieres hay cierta ideología, sí, pero también alguien tiene que ponerle un límite a la plataforma de Telegram porque es un horror absoluto. No tiene fronteras ni... No hay frontera alguno. Bueno, ya para terminar el episodio de hoy, como lo iniciamos con una cita de Adorno, la quiero terminar con una cita del mismo texto, un poco más corta, no se asusten, en general sobre elementos del pensamiento fascista. Vamos a escucharlo. Dado que al fascismo le resultaría imposible ganarse a las masas mediante argumentos racionales, su propaganda tiene necesariamente que apartarse del pensamiento discursivo. Ha de estar orientada psicológicamente y de movilizar procesos irracionales, inconscientes y regresivos. Esta tarea se ve facilitada por el estado de ánimo de todos aquellos estratos de la población que padecen frustraciones inconscientes y de este modo desarrollan una mentalidad atrofiada y racional. El secreto de la propaganda fascista bien podría residir en el hecho de que se limita a tomar a los humanos por lo que son, los verdaderos muchachos de la actual cultura de masas convertida en estándar, profundamente privados de autonomía y espontaneidad, en lugar de establecer metas, la realización de las cuales trascendería el statu quo psicológico no menos que el social. La propaganda fascista solo tiene que reproducir la mentalidad existente para sus propios propósitos. No necesita inducir cambios y la repetición compulsiva, que es una de sus características más destacadas, armonizará con la necesidad de esta reproducción continua. Que eso empata un poco con lo que dijo, me parece, Balam hace algunos minutos, es decir, que el fascismo toma las cosas y a la gente como es decir, como sujetos infantiles a los que hay que manipular. El fascismo diría manipular por algo que vale la pena para preservar la patria, salvar la identidad de la familia o lo que ustedes quieren, pero de ninguna forma asume a las personas capaces de ser adultos críticos que no serían presos de propaganda, sino de argumentaciones racionalmente bien construidas y tomen decisiones con base en eso. Me queda claro que el mundo real no funciona en gran parte de esa manera. Sin embargo, tendríamos que criticar eso y no asumirlo como algo eterno ya dado, parte de la naturaleza humana, que es lo que me parece que hacen, en el mejor de los casos, gente como Diego y Jalife. Entonces, no nos crean a nosotros, nadie pide eso. Sin embargo, yo estaría muy feliz que ya no caigan en bufones como lo son para mí sin duda gente como Diego y Alfredo Jalife. Sí, bueno, a mí me trajo a la mente una distinción que hace Kant, ¿no? Me parece que es sobre juicios de percepción y juicios de forma, exacto, me parece, ¿no? O sea, que, bueno, sí. Ajá. ¿Cómo? O sea, o sea, Kant abre la pregunta, bueno, ¿qué podemos saber? Ajá. Es decir, como de cuáles son los límites de lo que podemos saber. Pero bueno, es que a mí casi me da pena que metamos a Kant cuando hablamos de estos dos. O sea, ¿te parece que es demasiado grande? Ajá. Solo pues más bien me metería con lo que se llamaría juicio de percepción, ¿no? Que bueno, que es el juicio que no prescinde de que lo diga un sujeto de cierta época, ¿no? Decir que vive en cierto contexto y que por lo tanto
lo que desde ese juicio, desde esa percepción, se defina, por ejemplo, como lo otro, como lo extraño, pues digamos, no necesariamente tiene que justificarse racionalmente, sino solo desde la perspectiva desde donde nace, ¿no? Entonces creo que eso me parecería que por ahí está una semilla de eso que tú llamas, bueno, más bien de ese fascismo, ¿no? Y bueno, pues justo va de la mano, digo, porque uno podría decir, bueno, ¿cómo saltamos de una justificación racional que como tal quizá correspondería a algo, por ejemplo, como los límites del conocimiento, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Kant, bueno, que en Kant no solo responde a eso, pero bueno, sí es, digamos, sí es la columna vertebral de su proyecto filosófico. ¿Por qué si estamos hablando sobre política, sobre condiciones reales de la gente, de los estados, de los países, ¿no? Sin embargo, bueno, pues sí en el momento en que se trata de hacer un análisis que trata de reflejar de una manera a través de conceptos, de definiciones, pues digamos lo que sistemáticamente sucede en esos estados, o en esas comunidades, ¿no? O a nivel global, ¿no? Ahí es donde, pues sí, o sea, sí, la justificación racional, pues tendría que valer, ¿no? Tendría que imperar. Sí, y no como dice Jalife, que ya estamos en la época de la propaganda y que lo único que nos queda de la que ellos forman parte es aceptar una guerra de propaganda. Pero que por lo menos se acepte como tal ya sería un paso. Pero bueno, eso fue mi muy humilde esfuerzo de aportar mi grano de arena de desmistificar este tipo de figuras mesiánicas, sobre todo de YouTube. Pues me parece bien porque bueno, sí hace falta tener como algo con que filtrar las ideas que pues parece que como están adornadas con conceptos y con ciertos autores y con ciertas escuelas, y cuando se habla de los rusos, ¿no? Y parecía que uno ya está hablando de autoridades incuestionables, digamos, pues os hace bien saber que hay un filtro que está quizá, de cierta manera, con el que se pueden poner a prueba las ideas de ellos o las de otros, ¿no? Sí, y lo hicimos con argumentos, nadie sacó un insulto, no es un problema personal de que creamos que son malas personas, sino aquí es una discusión sobre las ideas y me parece que con eso cumplimos, por lo tanto la gente que nos insulta como la otra vez, pues no hay ni cómo ayudarlos, aunque estoy seguro que gente así ni siquiera ve el video hasta el final. Por lo tanto, a menos que tengas algo más, sería todo por hoy. No, yo también estaría bien. Perfecto, pues cuídense mucho y nos vemos la otra semana. Bye. Hasta luego.